Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace conversar con una de las personas más destacadas en lo que es la disciplina del fútbol, el profesor Hugo Tazara Olivares. En primera instancia, profesor, gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias y muy honrado por haberme elegido para participar en su programa. Profesor, iniciamos con esta pregunta. ¿Qué es para usted el fútbol? Es prácticamente todo, lo jugué de niño, a los 10 años lo jugaba con una pelota de tenis porque no podía comprarme una de cuero. Me compré una de cuero con mis primeros ahorritos. Posteriormente jugué en infantil, jugué en juvenil, llegué a ser profesional en fútbol deportivo de la Universidad de Chile sin ninguna figuración, pero casi fue mejor que no tuviera ninguna figuración porque abría yo tanto los ojos de todas las cosas. Me apasionaba el aspecto táctico. Entonces muchas veces por mirar mucho, este se mueve aquí, se va cerrando allá, yo gritaba y de repente gol, ya estaba dentro de la bola, por estar mirando lo táctico, ¿verdad? Pero el fútbol ha sido todo para mí. Afortunadamente he tenido una familia y especialmente una esposa que me ha entendido todo, y a pesar de mis viajes y de todas cosas, ella ha mantenido la unidad de la familia. Cuando la gente me dice, ¿usted no juega lotería? ¿Cómo voy a jugar lotería yo? Yo me saqué la lotería con mi esposa. La unidad familiar la mantuvo ella y yo vivía en el fútbol, metido en el fútbol y gracias a Dios conté con ella. Don Hugo, hablemos de su paso por el fútbol chileno. Conocemos perfectamente su trayectoria, pero háblenos un poquito acerca de cómo inició usted en el fútbol chileno ya profesionalmente. Como debe ser, con las divisiones inferiores. Yo tuve un equipo, Universidad de Chile, empecé yo, que lo hice campeón desde tercera infantil hasta juvenil. Fue campeón, o sea, yo aprendí el ABC del fútbol en las ligas menores. Y después me contrató Colo-Colo y fue exactamente igual. Tuve mucha suerte, a tal punto que en una oportunidad en Colo-Colo hice 57 triunfos seguidos con juvenil y cuarta especial, que se llamaba ya. Y entonces Colo-Colo decidió a un ilustre desconocido en Chile darle el equipo más popular. Miren lo que significaba para mí tener el honor de dirigir el equipo de Colo-Colo sin haber dirigido jamás equipo profesional, nada más que mi trabajo en ligas menores. Así llegué yo a la primera división y como era entrenador de Colo-Colo, Fernando Riera, el entrenador de la selección chilena de 1962, me nombró su ayudante, su asesor. Yo fui el primer asesor que tuvo él. Pero por allí se gestó una situación, una invitación hacia Costa Rica, y yo le dije, Fernando, discúlpeme, pero me voy a Costa Rica a cumplir una promesa, a cumplir un compromiso. Él lamentó mucho eso y me dijo, usted no sabe lo que se pierde. Y ahí estoy yo con esa duda de que a lo mejor mi destino hubiera sido otro si hubiera seguido como asesor de él en la selección chilena. Después fui asesor también en la selección de 1966 para Inglaterra. También fui asesor y nunca fui realmente entrenador, salvo aquí en Costa Rica cuando fui entrenador de la selección en el año 60. Así que por ahí, picando aquí, picando allá, le voy contando trozos muy parciales de la historia mía de alto nivel en Colo-Colo. Volvamos sí, efectivamente, al fútbol chileno, al Colo-Colo. ¿Ese equipo era solamente de chilenos o había extranjeros ahí? Había un extranjero que se llamaba Walter Jiménez, que era un gran jugador, era seleccionado argentino. Pero ese fue el año 63. Pero yo había ganado ya un título con Colo-Colo el año 57 en la Copa Chile. La Copa Chile participaban todos los equipos de segunda y primera división. Tuve la suerte de llegar a ser campeón con Colo-Colo. Y después el año 63, que yo tengo la historia del fútbol y se mantienen los récords, 46 goles hizo Luis Hernán Álvarez, que era mi máximo goleador, 46 goles en 36 partidos, es mucho. Y 122 goles a través de todo el año hizo el equipo.
Pero ahí yo saqué conclusiones tan importantes. Por ejemplo, voy a ser muy breve porque yo sé que en la televisión todo hay que ser un poquito rapidito. Yo impuse condiciones a la directiva de Colo-Colo. Primero, me bajan los sueldos muy altos y me suben a los que yo voy subiendo. Yo no quiero esa diferencia. Así que yo me acuerdo que Walter Jiménez, que era un extraordinario jugador, le dije, Walter, le voy a bajar el sueldo. Son loco vos, me dijo, que yo te voy a decir, momentito, ¿cuánto gana usted mensualmente? $5.000. ¿Y cuánto le pagan a usted por partido ganado? Apenas 500. Yo le voy a pagar $2.000 por partido ganado. Pero yo le bajo su sueldo a $2.000. Quedó pensando, y así fui arreglando los problemas. Cosa muy importante también. Jugador que me expulsaban, yo le quitaba un mes de sueldo. La expulsión tonta, ¿verdad? El jugador que escupía a otro, que hacía un foul tonto. Porque a veces el foul es necesario y el árbitro lo expulsa. Es una expulsión lógica. Pero el que se hace expulsar, para mí es un desleal al club. Aparte me pagaban diferencias de goles. O sea, yo hice todo lo necesario para hacer de ese Colo-Colo el equipo que más recuerdo en mi vida, porque con ese caudal de goles y de recuerdos, imagínense, fue algo maravilloso para mí. ¿A qué se debe el nombre de Colo-Colo? Es un indio Colo-Colo, el hombre más sabio de los araucanos, al que le dieron el hecho de dirigir. Es una historia muy larga y muy bonita, pero Colo-Colo es el nombre de un cacique. Pues qué importante. Me manifiesta don Hugo Tazara que ha recibido reconocimientos incluso años después por su labor. Evidente, yo tengo recuerdos lindos, por ejemplo, la Dirección de Deportes, la Federación de Fútbol, cuando se cumplieron 50 años y del tercer puesto que sacamos en el Mundial de 1962, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, que se acuerden de uno y digan, usted nos ayudó al tercer puesto y me dan una de las lindas medallas. Es una cosa para mí realmente maravillosa, son maravillosos como una de las medallas que yo tengo ahí, Premio Gabriela Mistral, Premio Nacional de Pedagogía Gabriela Mistral. Pero lo más maravilloso es que yo estaba aquí, yo hice mi carrera aquí estaba yo. Pero ellos dijeron, él nos está prestigiando a nosotros en Costa Rica. Y me dieron el premio nacional. Es una cosa, de esas cosas que creo yo que los chilenos nomás hacemos a veces. Don Hugo, usted empeñó su palabra Sí. con un buen amigo que estudiaba allá en Chile, costarricense, de venirse a dirigir a Costa Rica. Bueno, un entrenador de una gran jerarquía, de un país más desarrollado que el nuestro futbolísticamente. Y bueno, ¿qué lo motivó entonces a dar ese paso? Había un estudiante de educación física conmigo en la universidad, el profesor Rodrigo Leiva Gutiérrez, muy querido aquí en Costa Rica. Él fue director del Instituto de Educación Física aquí en Costa Rica, y junto con el doctor Pacheco López, Rodrigo Pacheco López, la misma época. En una de las tantas giras que hacíamos y partidos, cuando yo era el más ilustre desconocido de los técnicos en Chile, ni siquiera trabajaba en infantiles, él me dijo una vez, si alguna vez yo te llamo a Costa Rica, ¿te irías a trabajar a Costa Rica? Y la promesa la hizo ese ilustre desconocido. Pero él pidió que cumpliera su palabra, quien en ese momento, y lo digo con mucha modestia, era la figura más importante del deporte chileno, del fútbol chileno. Yo era entrenador de Colo-Colo, le había dado títulos, era ayudante de Fernando Riera, el entrenador de la selección, dirigía un programa de televisión, formé la Escuela Nacional de Entrenadores. Yo era la figura y le vine y cumplí la palabra y me vine a Costa Rica. Y nunca me olvido lo que me dijo Sergio Livington. Usted debe ver a Sergio Livington en un programa, el Zoom Deportivo en la noche, en el canal 48 de la televisora de Chile. Hay un viejo canoso, es Sergio Livington. Sergio Livington cumplía su último año, yo fui su entrenador el último año, me dijo, se va a un país donde usted no tiene idea del buen fútbol que juega. ¿Y por qué me lo decía? Me lo decía porque el año 56 hubo un torneo panamericano. Chile venía a ser segundo en un sudamericano y vino aquí a México el año 56 y el equipo lo vapuleó Costa Rica. Costa
Costa Rica iba ganando 3-0 a Argentina, los famosos chaparritos de oro, ¿verdad? Entonces ahí se confirmaban las palabras de Sergio Livington, cuando Sergio Livington me decía, no tiene idea de la calidad del fútbol costarricense. Estoy hablando de tantos años atrás, que yo confirmé cuando vine acá, una calidad extraordinaria, porque yo pienso que el fútbol costarricense se formó a la imagen y semejanza del fútbol argentino. Copiaron, imitaron. Esto de tener la jugada de más, del lujo de más, de recibirla, de adornarse. Pero los argentinos cambiaron y los costarricenses les costó mucho cambiar. Ahora están cambiando. Ahora se está dando cuenta de que en los sistemas modernos es la pelota la que corre y el jugador no debe adornarse. Pero eso es un capítulo muy bonito también. A manera de refrescamiento para todos los telespectadores, don Hugo, ¿cómo le fue en la Liga Deportiva Alajuelense? Muy bien. Le di 2 títulos consecutivos, el 59 y 60, que sirvieron para hacer el tricampeonato posteriormente. Yo recibí siendo campeón y le di 2 títulos más. Hicimos la gira alrededor del mundo, que fue una cosa realmente maravillosa. Nadie ha escrito sobre eso y yo no voy a escribir tampoco. Walter Pearson, uno de los jugadores integrantes, podría hacerlo, ¿verdad? Pero fue una cosa realmente maravillosa. Posteriormente, yo regresé a Costa Rica el año 67 y yo solamente alcancé un segundo puesto con un equipo que es uno de los que más he querido yo, el equipo de la Liga del año 67, lo quise tanto como el de 59 y 60. Pero ese equipo, yo le pude haber dado tal vez el 3er título a la Liga, pero yo recuerdo perfectamente que ahí en San Carlos hicimos un partido que había un vendaval, teníamos nosotros que ganar y obteníamos el título de campeón. Estoy hablando del año 1967, pero por alguna razón el juez hizo jugar el partido hasta el final, era un vendaval, era imposible jugar fútbol, no había táctica, no había nada. A mí se me ocurrió mandar... Ahí mandaba el viento. ¿Ah? El viento era el que mandaba. El viento y la lluvia, pero era un vendaval, ¿verdad? Y se me ocurrió mandar a los goleadores, a los cabeceadores al área, a ver caso podíamos... ¿A quiénes tenía ahí de delanteros? Estaba Errol Daniels, que era un gran jugador, estaba Gámez. En la gira alrededor del mundo, este modesto amigo suyo se atrevió a utilizar un 4-3-3 que todavía no se inventaba en el mundo. Y era una cosa muy lógica. El fútbol es cosa lógica. Los sistemas obedecen a la calidad de los jugadores que uno tiene, no capricho de uno, yo voy a jugar un 4-4-2, no. ¿Qué tengo? Y de acuerdo con eso, yo hago. Yo tenía a 2 extraordinarios jugadores. Marvin Rodríguez era un gran jugador. Cuca Herrera, maravilloso jugador. Y venía llegando Juan José Gamón, que era un gran organizador. Lo ponía como puntero derecho, pero lo jugaba atrás con 3 volantes. Y atrás Pearson, Rodolfo Ulloa y Bolaño y a veces Tierra Acuña eran los hombres claves de delantera. Pero en la gira alrededor del mundo llevó refuerzos. Claro, llevé a Marvin Rodríguez, Felipe Induni, a Manelo Villalobos. Muy bueno. Y el ratita Jiménez, Rubén Jiménez de Saprissa. Llevamos 4, pero que se identificaron plenamente porque para mí, esto lo indica todo, esta fotografía atrás, es una familia. Este equipo fue campeón infantil el año 50, me salgo un ratito del tema. Claro que sí. El año 51, campeón. Lo traje campeón desde tercera, segunda, primera. Un proceso. Un proceso. Y cuando cumplieron 50 años, me invitaron. Ellos juntaron sus pesitos y todo. Luego queremos darle un abrazo cuando cumplimos 50 años. Ya eran panzoncitos, calvos como yo, generales, abogados, de todo. Esas son otras las cosas lindas. ¿Por qué lo repetí esto? Porque formé una familia. Y los jugadores de Saprissa se integraron y formaron una familia. Porque si no hay familia, no hay nadie en el fútbol. Esas son las palabras de un gran profesor mío, Alejandro Scopelli, que jugó en 2 campeonatos del mundo, el año 30 y el año 34, que me decía, mira, lo primero, hermanos, busca hermanos, que luchen, que suden juntos, que vayan juntos luchando arriba y abajo. Si no formas eso, no hay nada.
Por eso yo creo que he tenido tanta suerte en el fútbol. Don Hugo, hablemos también de su paso por la Selección Nacional de Costa Rica. Fue una pasada muy breve. Yo tenía compromiso de honor, de palabra. Mis palabras es igual que mi firma. Muy pocas veces he firmado contrato, mi palabra ha valido mucho. Y tenía compromiso de honor con la Federación de Fútbol de Chile, que estaba metido en el gran compromiso de organizar una Copa del Mundo el año 62. Yo me vine, pero yo le había prometido a Fernando Riero y yo vengo acá a ayudar en lo que sea. Entonces, el año 60, la federación dispuso que el equipo que estuviera mejor ubicado iba a ser la selección de Costa Rica. Yo tenía mi equipo mejor ubicado y por eso mismo yo me dirigí la selección nacional sin recibir jamás un centavo. Y ahí ocurrió una cosa muy interesante, que yo insisto y lo aclaro porque a veces hay periodistas que lo confunden. Resulta que yo nombré mi equipo titular, estos son mis jugadores. Yo elegiré el resto del plantel con los jugadores de otro equipo. Y la federación me dijo, no, se lo vamos a nombrar nosotros. Y yo le dije, pues nombren ustedes a los 22, porque yo a esas condiciones no las acepto. Yo, la dignidad, mi cariño, mi pasión para el fútbol tiene el primer punto de partido, el respeto, pero que me respeten mi opinión. Entonces yo le dije a la federación, hagan ustedes lo que quieran, yo me retiro. Ellos insistieron, entonces por primera vez, me parece, no estoy seguro, la Liga Deportiva Alajuelense fue la selección nacional con titulares y suplentes. Alcanzamos a jugar 2 partidos con Honduras, con Guatemala, los ganamos y yo tuve que regresar a Chile porque de allá mi patria me necesitaba. Estamos conversando con el profesor Hugo Tazara Olivares. Profesor, hablemos también de otras facetas que sé a usted le interesan, han formado parte de su vida también los libros sobre fútbol. Claro, eso es parte de mi vocación de enseñar. Mi madre era una humilde profesora en La Pampa chilena, en La Pampa. Y yo nací con esa vocación de expresar, de enseñar. Yo soy feliz enseñándolo. Nadie disfruta como yo dando una lección a los niños. Yo disfruto más que ellos y gozo y me río con ellos. Pero también hacer programas de televisión, como los he hecho en varias oportunidades. Yo narré el año 70 en Canal 6 el Mundial de México. Después estuve trabajando en Canal 7 durante un largo periodo. Yo narré por primera vez en Chile, aparecí en la televisión para el Mundial de 62, ahí aparecí yo comentando también. Y los libros eran otra manera de expresar mi vocación. Y escribí decenas de revistas. En este momento el grupo La Nación, de aquí, tiene en perspectiva, probablemente a fines de agosto se publique lo que es mi último documento, podríamos decir, mi última producción. ¿Hay otro libro en ciernes entonces? Revistas. Revista. Uno se llama Jugar sin balón, que podemos hablar largamente de eso, podemos relacionar eso, si usted me lo permite, con lo que yo pienso del futbolista chileno, el futbolista costarricense. Su técnica se mantiene a pesar de que la técnica cambió. Antes era recibir la pelota, la arreglo, la acomodo, me adorno. ¿Y qué hago ahora con la pelota? Ya han pasado 5 segundos. Después la jugaba recién. Hoy día no, hoy día viene la pelota, usted tiene que saber qué va a hacer con ella antes de recibirla, si no, se la van a robar, se la van a quitar por el aspecto de la presión. Y el futbolista costarricense se quedó marcando el paso, cambió el fútbol argentino. Ellos hicieron correr la pelota, pero aquí todavía un poquito de adorno, todavía aquí hay discusiones. ¿Se excede el futbolista en ese aspecto? ¿Perdón? ¿Se excede el futbolista? Se excede, no sabe jugar sin balón, por eso mi revista. Claro. Jugar sin balón es fundamental hoy día. Yo entrego la pelota, hago el pase y me muestro. Un compañero tiene la pelota y todo el equipo tiene que ayudarse a ver cómo le ayuda. Los más lejanos diciéndole, aquí estoy yo, si puedes ayudarme, si quieres yo te ayudo. Los más cercanos le triangulan. Todo el equipo tiene que jugar sin balón. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol que dura 90 minutos, el jugador tiene la pelota 4 minutos cuando mucho. Recibo, toco, arreglo, avanzo, doy. 5 segundos. Sume 5 más 5 más 5 son 4 minutos.
¿Qué hace el futbolista de hoy en los 86 minutos restantes? Jugar sin balón. Ahí está el problema del costarricense. Por eso, mi buen amigo don William, cuando se habla del fútbol costarricense, yo respeto todo. Que puede haber dirigentes que no supieron jerarquizar, puede ser, yo no discuto. Que las canchas son potreras o algunos, siendo potreros no se puede jugar fútbol en potreros. Es la verdad, yo tampoco lo discuto. Pero donde nadie ha dado justo el dedo puesto en la llaga, hay muy pocos técnicos en Costa Rica. Ni siquiera el 80% de los técnicos, miren, saben enseñarle al niño de hoy el fútbol de hoy y del mañana. Esto es jugar sin balón. La definición, por ejemplo, esto del pressing. Todavía aquí pensamos que un jugador que le da 40, 50 toques a la pelota es maravilloso, pero resulta que ese jugador perdió la pelota en un partido y se quedó estático, quieto, no tuvo coraje para ir a recuperarla, no sirve. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que podríamos conversar, pero yo creo que lo estoy aburriendo con tanto tema futbolístico. Don Hugo, ¿qué concepto tiene usted del futbolista que a un año de retiro ya es entrenador? Ese es el problema. Donde se tienen las mejores condiciones. Ellos, como dicen los argentinos, mamaron el fútbol dentro de la cancha. Pero es que se no le da ningún argumento para ser un buen entrenador. Él tiene que perfeccionarse, meterse en ligas menores como me metí yo, jugar, estar allí con los chicos, con los juveniles, prepararse en un instituto serio. ¿Cuál ha sido el gran problema de Costa Rica? Y lo digo con mucha responsabilidad. Aquí se han hecho cursitos de 6 días, en una oficina a veces. Ahí se han juntado y terminan a los 6 días y cada uno se lleva su título de entrenador y esa persona se hace dueña de los sueños del futuro de un niño costarricense. Por eso digo yo, el problema está en que tiene que haber una campaña nacional. Yo no sé de dónde va a venir, ni me estoy ofreciendo para hacerla por ningún motivo, pero tiene que haber una campaña nacional. Los equipos profesionales, por supuesto, llevan la ventaja. ¿Qué ventaja llevan ellos? Tienen profesor de educación física especializado en fútbol, tienen escuelas de fútbol bien organizaditas. Los equipos profesionales. Pero ¿cuántos niños costarricenses corresponden a equipos profesionales? Hay algunos que son la excepción, que son muy buenos, muy buenos. No los voy a nombrar para no crearme problemas futuros. Los clubes profesionales tienen excelentes ligas menores, pero ¿y los miles de niños que no tienen acceso a una escuela de fútbol porque son pobres? Porque en la escuela primaria costarricense no hay un profesor que le enseñe al chico. El profesor quisiera enseñarles, pero nadie le enseñó a él el fútbol de hoy y el fútbol del futuro. Como le decía delante, el fútbol es totalmente diferente. Hoy la pelota corre y no se cansa, y es más veloz que todos los jugadores juntos. Y sin embargo todavía estamos nosotros, la bajamos, nos adornamos, la tocamos, damos para allá. Doy un ejemplo que no sé si esté bien en darlo. Por ejemplo, nuestra última selección en el Mundial de Alemania 2006. Nosotros teníamos en el bloque defensivo 4 jugadores excelentes en lo defensivo, pero muy mediocres en lo ofensivo, en entregar, en la funcionalidad. De manera que recibían o reventaban, palabra clásica del fútbol costarricense, reventaban porque no tenían calidad para organizar desde atrás, crear desde atrás. Los equipos se dieron cuenta que habían 1 o 2 jugadores nuestros, entre ellos Centeno, muy buen jugador. Marcaban a Centeno, no teníamos salidas, el equipo se hundía. Y ya me metí en un tema ya que no me compete mucho. No me gusta meterme en eso porque es una crítica sana, pero yo digo, si no tenemos un número suficiente de técnicos para enseñarle a los niños el fútbol de hoy con un método de hoy, esta revista mía puede servir mucho. Creo que el Ministerio de Educación la va a adoptar como texto oficial de estudio. Creo, no estoy seguro. Doña Isabel Ovares, que es una excelente periodista y tiene gran visión para el futuro, me contaba que el Ministerio de Educación quería
que fuera texto oficial de escuelas primarias y colegios. Dios quiera, sería tal vez mi último granito de arena al fútbol tico, ojalá sea así. Pero no tenemos el número suficiente de profesores que le enseñan al niño pobre, el niño pobre que no puede pagar una escuela de fútbol, porque en la escuela primaria no le enseñan nada y lo perdemos. Pero si hubiera una campaña nacional, tanto los clubes principales, que hacen excelente trabajo en ligas menores, tanto el niño pobre de un barrio, del otro barrio, que todos reciban la instrucción, ahí se va el fútbol costarricense hacia arriba. En Chile había una idea excepcional y yo participé en esa idea en alguna forma, en lo que se llamaba la Escuela de Talentos. Chile también tiene el gran problema, nosotros no somos potencia futbolística, ni deportiva, ni nada. Somos tan largos, en el mapa somos 4.000 kilómetros de largo. Pero a alguien se le ocurrió formar el talento, como podría formarse en Costa Rica. Talento de natación, talento de ciclismo, talento de voleibol, talento de baloncesto, talento de fútbol, talento de atletismo, de salto alto. Traigámoslos a San José un sábado y un domingo. Fíjese que son gastos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, los alimentamos y le damos tarea. ¿Cuál es su tarea? El atletismo para el salto alto. Te elevas muy mal, no sabes rechazar. Esta va a ser tu tarea y tú la vas a practicar en tu Limón o donde sea toda la semana. El próximo domingo vienes a darme un examen acá, pero yo le doy un método, alimentación, le doy todo. En aquellos países que tienen déficit deportivo, como Costa Rica, como mi país, la Escuela de Talentos es la gran solución. Pero ¿quién la financia? ¿Quién financia una cosa tan maravillosa que da resultados? Porque eso es lo que ocurre. Cuba, por ejemplo, no voy a hablar de Cuba, yo no comulgo con esa idea. Soy totalmente diferente a esa idea como muchas otras. Pero mire, mantienen un grado de deportes enorme porque traen los talentos todos los fines de semana. Los entrenan, los pasan, los devuelven, los mantienen. Cuba está arriba mucho más que cualquier país europeo o que cualquier país sudamericano. Profesor, ¿qué le cambiaría al fútbol actualmente? Yo le escribí una carta hace tiempo. Mis libros están todos en la FIFA. Qué bueno. Pero yo le escribí una carta al señor Blatter y yo le decía, mire, cuando yo jugaba y era niño, los penales no existían, pero el árbitro iba notando cuántos tiros de esquina a su favor tenía ese equipo. El tiro de esquina significa ataque, significa ofensiva. Empataron a 1. ¿Qué equipo tuvo más tiros de esquina? Ese equipo. ¿Cuántos tuvo? 16. Ganó 16 tiros de esquina siendo su fútbol ofensivo. ¿Y cuántos tuvo el otro? 12. Ese gana. Eso evitaría los penales. Pero nunca me contestó estas cosas. Tiene un técnico tan insignificante provinciano que no hace mella en las personalidades de ellos, ¿verdad? Pero esa podría ser solución. Ahora, yo cambiaría también, obligarlo a ser ofensivo. Si en el fútbol no hay ningún reglamento que se diga que se debe ganar puntos porque uno se defiende bien. Uno gana 3 o 4 puntos o 5 puntos porque atacó y porque hizo goles. O sea, yo soy absolutamente contrario al fútbol defensivo. Ahora, yo una vez empleé también en más de un partido fútbol defensivo. Yo estaba recién llegado a Everton de Viña del Mar. Estábamos en la pretemporada. Me recibí un equipo juvenil sin figuras y me metieron en el gran lío de ir a jugar con la selección de Uruguay al Estadio Centenario, que se preparaba para el mundialito, el famoso mundialito, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a hacer yo? Yo no conocía a mi gente. Hice un esquema defensivo, los punteros defendiendo, el centro delantero, terminamos a 0. Y yo me acuerdo que era Máspoli, una gran figura del fútbol uruguayo, hizo un comentario. Yo conocía a don Hugo y sabía su fútbol ofensivo, pero aquí vino a encerrarse. Entonces a mí me pasaron el micrófono, ni corto ni perezoso, y yo le dije, bueno, si yo hubiera dirigido a la selección uruguaya, yo juego ofensivo también. Por eso, la terminología del fútbol tiene sus excepciones. Yo soy del fútbol ofensivo, pero yo entiendo que si viene Santa Cruceña o si viene Liberia a jugar con Saprissa o jugar con la Liga, no puede venir a jugar abierto.
pero sin perder la oportunidad y el punto de vista de atacar. Y ahí tenemos el grave problema. No habrá demasiados equipos para nuestra producción futbolística. Y ve usted que tenemos que hablar, don William. Así es, profesor. Profesor, finalmente, ¿se han cumplido sus metas, sus expectativas? ¿Cree que usted pueda seguir aportando más al fútbol? Yo aporté mucho al fútbol de mi país. Y ahí están las medallas, y ahí hay un mapa precioso de Chile y América, con agradecimiento a la federación y a todo el mundo. Tengo honores, como podríamos decir, y lo digo sin resentimiento. En Costa Rica no me supieron aprovechar. Me tuvieron aquí. Y aquí está todavía. He estado en clubes en que ni siquiera se han dado cuenta que yo estaba allí. Y yo he seguido trabajando. Y si usted analiza, y lo voy a decir en el Club Sport Herediano, más de 20 valores de primera división entregamos en 6 o 7 años de trabajo, no yo, todo mi grupo de trabajo, con una coordinadora extraordinaria que se llama la señora Liliana. Es excelente, excelente. Hicimos un buen trabajo, tenemos jugadores que están en la selección, tenemos los 3 arqueros titulares de Herediano, son producto de nuestro trabajo. Está Pupi López en un equipo, está Leonardo González, está Junior, tenemos a Maynor Díaz, tenemos a Cristian Oviedo, tenemos a Garbanzo. 20 jugadores producimos y la directiva ni siquiera sabe que existen esos jugadores. Entonces yo no tengo resentimiento ni amargura. Si hay alguien agradecido soy yo. Y agradezco a Herediano la oportunidad que me dio de haber trabajado en lo que más me gusta. Ahora, que no se hayan dado cuenta que yo estuve ahí 8 años, ya es un problema totalmente diferente. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy hemos conversado ampliamente con el profesor Hugo Tazara Olivares. Ellos hicieron historia.